Afina tus oídos. Y afinar, recuerden bien, es ajustar, es mejorar, es perfeccionar nuestros oídos para seguir escuchando su voz. Esto significa que todos debemos estar dispuestos a eso, a mejorar y ajustar nuestros oídos para seguir escuchando su voz, porque hay muchas razones por las cuales debemos afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Y se lo voy a hacer en breve esas razones porque ya se las di los domingos anteriores. Y la primera razón es que la Biblia muestra la importancia de escuchar y prestarle atención a la voz de Dios. Aparece 800 veces en el Antiguo Testamento y 400 veces en el Nuevo Testamento. Entender, otra de las razones por las cuales tenemos que afinar nuestros oídos es entender lo que Dios nos revela, para entender lo que Dios nos habla, para entender sus instrucciones y para entender sus enseñanzas. Actuar en base a lo aprendido. Esto significa poner en práctica lo que Dios nos está aconsejando. Otra de las razones es que es vital para nuestro crecimiento espiritual es afinar nuestros oídos a la voz de Dios. ¿Y por qué debemos afinar nuestros oídos a la voz de Dios? Porque nos espera un viaje de 365 días y necesitamos dirección para poder llegar al destino que Dios tiene marcado para nosotros. Por eso repítale nuevamente al que está a su lado, dígale, afina tus oídos a la voz de Dios. Dígale, vamos, perfecciona y ajusta los oídos a la voz de Dios. Estamos, mi querida iglesia, en los últimos tiempos donde necesitamos mejorar y perfeccionar y ajustar nuestros oídos para recibir las directrices de manera clara y precisa. Y este es el tiempo de recibir directrices específicas, o sea, instrucciones específicas que vienen directamente del cielo. Dios desea guiar, escuche bien, cada uno de nuestros pasos y estar con nosotros en cada decisión que debamos tomar, ya sea en la parte familiar, ya sea en la parte ministerial, ya sea en la parte de emprendimiento, de negocio, en nuestras relaciones personales, pero Dios quiere estar en cada paso que demos y en cada decisión que vayamos a tomar. Por eso el Salmo 32:8, el Señor nos dice en esta mañana, iglesia, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te aconsejaré y velaré por ti. Otra versión también dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Esto significa, mi querida iglesia, que la clave para superar cualquier desafío que se nos presente en la vida está en dejarnos instruir, aconsejar y guiar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esto significa que no estamos solos en este viaje llamado vida. Permitir que Dios guíe nuestros pasos es un acto de fe, escuche bien, convencido que cada paso que demos, sus ojos estarán puestos sobre nuestras vidas. Cada decisión y cada paso que tú des, Dios siempre estará presente, Dios siempre te va a acompañar, Dios siempre te va a direccionar. Por eso, afina tus oídos, iglesia, porque el Señor, escuche bien, nos está llamando a un lugar más profundo para escuchar la dirección que nos dará para este 2025. ¿Cuántos están dispuestos a este llamado que Dios nos está haciendo? Dios nos quiere llevar a un lugar más profundo, a una conexión más íntima, a una relación constante, a un nivel de conexión y de intimidad más grande de que hemos nosotros hecho en el 2024. Dios nos está llamando a otro nivel en nuestra conexión con Él, porque necesitamos escuchar su voz, necesitamos escuchar su dirección, porque cada año que comenzamos y cada año que enfrentamos está lleno de retos y desafíos y necesitamos escuchar la voz de Dios en estos tiempos malos que nos direccione para tener resultados satisfactorios. Por eso la voz de Dios incluye, escuche bien, y contiene, o la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Y Dios se muestra o habla por medio de aquellas personas que elige para predicar su palabra, para llevar su mensaje, pero también te habla por medio de las Escrituras. Y la voz de Dios incluye y contiene todos los recursos necesarios para la vida. La palabra de Dios contiene todos los recursos necesarios para tu vida familiar, para tu negocio, para tu matrimonio, para tus conflictos internos, porque la palabra de Dios contiene todos esos recursos para que podamos vivir de una manera significativa y saludable en esta tierra. La palabra de Dios contiene los recursos
para nosotros poder mantener relaciones saludables y alinearnos a esa palabra y a su voluntad, nos va a conducir a las bendiciones y el éxito que todos deseamos y anhelamos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y tener éxito en esta vida? Todos. Y no solamente son bendiciones materiales y de bienes, no es solo eso. Está bien que las podamos recibir, pero las bendiciones más especiales, digo yo, y más esenciales para nosotros es nuestras bendiciones personales, estar bien saludable emocionalmente, espiritualmente, en las relaciones, tener éxito en mi casa, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Ese es el mayor éxito que uno puede tener. Pues cuando tú tienes éxito en tu propia vida, creces y prosperas en tu vida interna, emocional, tú vas a tener éxito en todo lo que hagas. El éxito te lo garantiza tu bienestar emocional, espiritual y físico. Por eso escuchar la voz de Dios es una habilidad que todo cristiano necesita desarrollar para no abortar los planes y el propósito que Dios tiene destinado para nuestras vidas. Y escuchar, escuche bien, es una habilidad, no es una habilidad pasiva. No se trata simplemente de estar en silencio y dejar que las personas hablen o que Dios hable. Escuchar la voz de Dios requiere, escuche bien, de una atención plena. Es tener la capacidad de estar presente y consciente de lo que estás escuchando, pero sin juzgar. Y esto es algo que nosotros tenemos que desarrollar, esta capacidad de atender lo que se nos enseña y lo que se nos aconseja de una manera plena, consciente, sin cuestionar ni juzgar lo que se te está enseñando. Y muchas veces a nosotros nos pasa que cuando se nos está aconsejando, se nos está disciplinando, estamos cuestionando y juzgando y razonando lo que nos están diciendo. Por eso, escuchar la voz de Dios requiere de una atención plena, de una concentración enfocada. Una concentración enfocada es la capacidad de prestar atención por un tiempo prolongado. Y por eso todos necesitamos desarrollar esta habilidad de escuchar, porque ustedes todos los domingos y cada semana que les toque estar en este lugar para recibir los talleres, para recibir esta enseñanza de domingo, ustedes tienen que tener la capacidad de tener una concentración enfocada durante los 45 minutos que Dios me permite estar en este lugar. Prestar atención para que el enemigo no te robe lo que Dios tiene destinado para ti. Por eso, escuchar la voz de Dios requiere de pensamientos cuidadosos. Tienes que cuidar tu mente, porque la mente es muy volátil. La mente siempre está claudicando, no en dos pensamientos, como dice en Primera de Reyes 18, 19, 20, sino que claudica en muchos pensamientos. Tú puedes estar ahí sentado y puedes estar pensando en tus deudas, puedes estar pensando en lo que vas a hacer mañana cuando salgas de este lugar, puedes estar pensando en un hermano, puedes estar pensando y pensando y pensando. Que eso no te deja escuchar la voz de Dios, te impide escuchar la voz de Dios. Por eso, para escuchar la voz de Dios tenemos que tener pensamientos cuidadosos, pensar en que Dios en esta mañana nos tiene algo poderoso para nosotros. Esto significa que la mayoría de nosotros, creo yo, que no somos buenos oyentes. Creo yo que no somos buenos oyentes. Creo que nos falta desarrollar esta habilidad de concentración plena, de pensamientos cuidadosos. Creo de concentración enfocada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 8, 18, y me gusta eso, este pasaje. Así que presten atención cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, más sabiduría. Pero a los que no escuchan, a los que no tienen atención plena, concentramientos enfocados, a los que no tienen pensamientos cuidadosos, entonces se les quitará aún lo que piensan que entienden. Y lo primero que podemos observar en este pasaje es que Jesús nos enseña sobre la importancia de prestar atención y obedecer a lo que escuchamos. Jesús nos está hablando acerca de un principio que se aplica tanto en la vida espiritual como en la vida general.
Este no es un principio que lo vamos a aplicar solamente para escuchar la voz de Dios. Este principio que Jesús nos está enseñando es porque tú tienes que aplicarlo en tu casa, tú tienes que aplicarlo con tus hijos, tienes que aprender a escuchar a tus hijos, aprender a escuchar a tus padres, aprender a escuchar a tu esposo, a tu esposa. Este principio es para aplicarlo de manera general en tu trabajo. Tienes que aprender a escuchar a tus trabajadores, tienes que aprender a escuchar a tus jefes. Y Jesús le estaba enseñando a sus discípulos este principio, porque para Jesús era clave que esos discípulos desarrollaran la habilidad de mantenerse concentrados, enfocados en lo que Él estaba enseñando, y también que aprendieran a prestar atención a aquella gente que le iban a llegar, a sus discípulos, a pedir un consejo o a pedir una dirección. Por eso nos dice, aquellos que han desarrollado la capacidad de prestar atención y obedece, les será dado más conocimiento y sabiduría, mientras que aquellos que no lo hacen perderán incluso lo que pensaban tener. Por eso una de las formas de aplicar este principio es prestando atención activa. ¿Cuántos están activados en esta mañana? Mira que está a su lado, a ver si está dormido, a ver si tiene todavía los ojos así como un chinito. Si está dormido, sacúdalo. Porque una de las formas de aplicar este principio es prestando atención activa. Tenemos que estar activos. Cuando alguien nos habla, debemos concentrarnos en lo que está diciendo y escuchar con atención y hacerle saber que estamos presentes en la conversación. Y hay momentos que uno está dando una enseñanza, está dando una prédica, y no sé, aquí no pasa, pero he visto gente que está pescando, hermano. Está pescando. Están, pero soñando. No están concentrados. No están presentes en la conversación, en el mensaje. Por eso, si estamos escuchando un sermón o una conferencia, es importante que dejemos a un lado nuestras distracciones y nos enfoquemos en el mensaje y en la palabra que Dios nos está dando cada domingo. Eso es otra tarea que no es fácil que nosotros podamos desarrollar, desconectarnos de esas distracciones y nos enfoquemos en un mensaje. A veces nos cuesta, no sé si a usted le cuesta, a veces uno está aquí escuchando una enseñanza, uno se obliga activamente a escuchar, pero hay momentos que usted se distrae, pierde como el enfoque de lo que se está hablando y la mente se le va para otro lado, se le va para su empresa, para su casa, pero la mente se direcciona a otro lugar. Usted pierde momentáneamente el enfoque. Y más cuando el mensaje se prolonga por mucho tiempo. Uno tiende a desenfocarse. Por eso muchas veces escuchamos sin prestar atención, distraídos por los pensamientos o emociones, y perdemos la oportunidad de aprender, crecer y avanzar. Y esto es clave. Cuando usted no presta atención, usted está perdiendo la oportunidad que Dios le está dando de crecer, aprender y avanzar. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos: lo que no escuchan se les quitará, y aún lo que piensan que entienden? Esto se debe a que el conocimiento y la sabiduría que recibimos a través de la escucha o a través de la lectura no se mantiene en nuestro cerebro de forma pasiva. Debemos activamente procesar la información que estamos recibiendo para que pueda ser retenida y aplicada en nuestras vidas. Y usted tiene que convertir esa mente en un procesador. No sé, eso se aplica a la parte, creo que de la computadora. Usted tiene que procesar todo el mensaje durante estos 3 domingos que hemos comenzado el año 2025. El Señor me está hablando de afinar los oídos a la voz de Dios. Porque Dios quiere una vida fructífera, una iglesia fructífera y productiva. Pero para ser fructífera y productiva tenemos que afinar la voz de Dios. Usted tiene que empezar a procesar el mensaje que Dios le está dando, aplicarlo a su propia vida primeramente. No la aplica al que está a su lado, no se la aplica al pastor, no se la aplica a su esposo, aplíquela para usted. La aplico yo para mí, para mi crecimiento, para mi avance. Para eso la aplico primeramente. Pero tengo que primeramente procesar esa información, retenerla, recordarla,
declararla, confesarla. Porque si queremos mejorar nuestras relaciones y nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento personal, debemos prestar atención activa a lo que escuchamos y leemos. Y todos aquí creo que queremos mejorar. Yo quiero seguir mejorando. Usted dice, pastor, pero usted está mal. No, pero yo quiero seguir mejorando mi relación con Dios. Yo quiero seguir mejorando mi relación con mi esposa. Y está mal con la pastora Milexa, no estoy mal con ella, sino que quiero mejorar cada día más. Quiero mejorar el tiempo de calidad. Quiero mejorar la comunicación, porque a veces hay comunicaciones que a veces cuando uno las comienza y no hay acuerdo, pues las conversaciones tienden a distorsionarse. Porque a veces se tocan puntos que a veces no nos agrada. Esas conversaciones difíciles que a veces se ponen en mesa y uno le empieza a huir. Entonces uno tiene que ir mejorando en nuestras relaciones. En mi relación con Jesús, así tengo que seguir mejorando. Porque no soy un padre perfecto, pero estoy ahí en una continua mejora. Y creo que todos tenemos que trabajar en función de mejorar continuamente. Todos tenemos que mejorar. Pero para eso tenemos que prestar atención de una manera activa. Yo quiero mejorar en mi vida espiritual, quiero crecer más, quiero conectarme más con la palabra, abrazar sus principios, conocer más a Dios, tener más intimidad con Dios. Yo quiero mejorar en mi crecimiento personal. Como persona aquí, Marlon quiere mejorar en su manera de ser, de hablar, de actuar. Quiero ser cada día mejor pastor, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano. Y yo creo en eso, que uno puede desarrollar esa capacidad de mejorar, de crecer, de avanzar, de ser diferente, de no seguir siendo los mismos. Por eso debemos prestar atención activa a lo que escuchamos y leemos, no solamente a lo que tú escuchas, a lo que tú lees. También tienes que prestar atención de una manera activa. Recuerda, iglesia, que escuchar con atención no es solo un acto pasivo, sino una forma activa de abrir nuestro corazón y mente al aprendizaje. Hay personas que les cuesta abrir su corazón. Hay personas que les cuesta abrir su mente al aprendizaje. Y todos tenemos que desarrollar esa capacidad de dejarnos enseñar, mi querida iglesia. Si no, no vamos a mejorar. El aprendizaje nos da la capacidad para nosotros enfrentar desafíos. Pero tiene que ser un aprendizaje activo y orientado por alguien. Direccionado por alguien. El aprendizaje tiene que estar direccionado. Tú no te puedes direccionar tú mismo porque vas a cometer errores. ¿Cuántos errores no hemos cometido nosotros por creer que nosotros nos la sabemos toda y a mí nadie, y no necesito a nadie que me direccione o me guíe o me aconseje? Y lo hacemos a nuestra propia manera. Por eso escuchar con atención no es solo un acto pasivo, sino una forma activa de abrir nuestro corazón y mente al aprendizaje. Usted tiene que venir cada domingo, cada viernes, cada miércoles a sus talleres con un corazón enseñable. Una mente abierta a aprender, a dejarme enseñar. No crea que se la sabe toda. Puedes tener tus conocimientos seculares, tu profesión, pero aquí la sabiduría del reino es muy diferente a la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios es pasiva, es pura. La sabiduría terrenal crea división, disensión, contienda, pleito. En cambio, la sabiduría de Dios no, es agradable. Por eso cada vez que nos detenemos a escuchar, absorbemos conocimiento y fortalecemos nuestra conexión con los demás y con Dios. Y este es un tiempo donde todos hacemos una pausa. Cada domingo, usted y yo hacemos una pausa de 45 minutos en nuestro día. ¿Para qué? Para sentarnos aquí un tiempo de 30 a 45 minutos para absorber el conocimiento y la sabiduría que Dios nos está otorgando en esta mañana. Y no solamente para eso, sino que también fortalezco mi conexión con ustedes. No sé usted, pero yo busco fortalecer mi conexión cada domingo. Por eso salgo a conectarme con cada uno de ustedes. No abarco saludarlo a todos, pero busco conectar. Porque eso trae fortalecimiento. Eso nos fortalece nuestra conexión. Nos podemos animar unos a otros. Nos podemos apoyar unos a otros. Y esto nos lleva, cuando nosotros hacemos esa pausa y nos detenemos,
Por eso es importante no dejarnos de congregar. El autor de Hebreos lo dijo, Hebreos 10:25, no dejes de congregarte, no dejes de reunirte, como muchos tienen por costumbre hacerlo. Muchos tienen por costumbre dejar de venir los domingos, dejar de venir un miércoles, dejar de venir un viernes. No, iglesia, así no funciona. Escuchar la voz de Dios y prestar atención a la voz de Dios es obedecer lo que Él nos manda. Y Él está dando un mandato en hebreo: no dejes de congregarte, no dejes de reunirte. Dios tiene su propia voz, iglesia, y tenemos que afinar nuestros oídos para escucharlo. Si te cuesta escuchar su voz, es porque quizás estás rodeado de demasiadas distracciones o hay barreras que nublan tu capacidad para escucharlo con claridad. Hay barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios, mi querida iglesia. Y una de las barreras que te impide y me impide a mí escuchar la voz de Dios es el orgullo. Es cuando una persona cree que no necesita de Dios, que no necesita de nadie, porque piensa que puede manejar las cosas a su manera. Y esa es una barrera que te va a impedir. No creas que te la sabes toda, no pienses que te la sabes toda. Tenemos que nosotros liberarnos y deshacernos del orgullo. Porque una de las barreras que nos impide escuchar la voz de Dios es el orgullo. Por eso Proverbios 16:18, me gusta este proverbio, dice: después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia de la persona viene el fracaso. ¿Cuántas personas no están fracasadas en su vida? Y puede ser en alguna área o 2 o 3 áreas de su vida. Están fracasados por la arrogancia, por el orgullo de no quererse dejar guiar y aconsejar por alguien más. No, yo no necesito tener un mentor, yo no necesito ir al pastor para que me aconseje. Está cimentando y fundamentando, déjame decirte, tu vida y tu casa en tu propia fuerza y en tu propia voluntad. Y la Biblia lo dijo y Jesús lo dijo en Mateo 7:24. Sabio, prudente aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Porque se ha determinado ¿a qué? A construir su casa sobre la roca. Pero insensato y pendenciero aquel que edifica su casa sobre la arena, o sea, sobre su propia voluntad. Vendrán los ríos, las crecientes, los problemas, las circunstancias, y tu casa, tu vida será derribada. Jesús hizo énfasis en esto. Y una de las barreras que impide a muchas personas escuchar la voz de Dios es el orgullo. Otra de las barreras que impide escuchar la voz de Dios es el miedo. Muchos tienen miedo a los cambios que necesitan hacer en su vida. Y creo que todos pasamos por ese miedo. El miedo a cambiar. El miedo a dejar nuestro estilo de vida. El miedo a nosotros hacer las cosas de la manera correcta. Otros tienen miedo de convertirse en una especie de fanático religioso, porque así a veces nos llaman, que somos fanáticos. Y hay personas que tienen ese miedo. Yo no me voy a convertir en un fanático, porque yo conozco a muchos que van a la iglesia y están ahí y no salen de la iglesia. Se vuelven fanáticos. Todo es Dios. Sí, es que ya nuestro estilo de vida cambió. Ya para nuestro estilo de vida de ahora es Dios. No es más nadie, Dios es el centro y seguirá siendo el centro de nuestras vidas. Seguirá siendo el centro de mi casa, seguirá siendo el centro de todo lo que yo haga. Eso no es fanatismo, hermano. Hay personas que tienen fanatismo por otras cosas. Otra de las barreras que nos impide escuchar la voz de Dios es la amargura. Cuando te aferras al dolor, al resentimiento o al rencor, no puedes escuchar a Dios porque tu corazón está endurecido. Y un corazón duro se enfría y te pone a la defensiva, incluso ante el amor de Dios. Por eso otra de las barreras por las cuales nos impide escuchar la voz de Dios es la falta de disciplina espiritual. Y hoy es raro encontrar personas comprometidas con la disciplina espiritual.
Es raro encontrar personas comprometidas con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra y el discipulado. Lamentablemente, la ausencia de dicha disciplina, escuche bien, está llevando a la iglesia, a los adoradores, a los líderes, a los miembros, a los servidores, a darle rienda suelta a los deseos de la carne. La ausencia de disciplina. Y hay muchos que creo que pueden estar ausentes en su disciplina de oración, en abstenerse a ingerir alimentos para ayunar y buscar la voz de Dios. Y cuando la gente está falta de disciplina espiritual, falto de oración, falto de la lectura de la palabra, falto de su intimidad con Dios, del ayuno, fácilmente le va a dar rienda suelta a los deseos de la carne. Otra de las barreras por las cuales nos impide escuchar la voz de Dios son las preocupaciones. Y eso es algo que todos creo que lo tenemos. Creo que todos nos preocupamos por algo. Todos. Es cuando los problemas y las presiones de la vida absorben toda tu atención, que no hay tiempo para Dios. Y hay personas que las preocupaciones le absorben todo. O sea, todo el día se la pasan sumergido en la preocupación, en los problemas, en las presiones de la vida. ¿Y está mal? No, no está mal que te preocupes, porque es algo natural, es algo ya humano. Pero cambia tu preocupación por la oración para que las cosas se te hagan cada día más fácil. Pues cuando tú buscas a Dios en lo secreto y vacías toda tu preocupación, tus ansiedades delante de Él, dice la Biblia que Dios tendrá cuidado de ti y de todo lo que tú hagas. Entonces tenemos que aprender a ir a lo secreto y vaciar nuestras preocupaciones delante de la presencia de Dios. No te dejes absorber tu energía y tu tiempo por esas preocupaciones. Estar demasiado ocupado es otra barrera. Cuando una persona lleva una vida agitada y sobrecargada, no tienen tiempo ni para escuchar a Dios ni a su familia. Hay gente que se sobrecarga de trabajo. Hay gente que se va al extremo en su tiempo de trabajar. Y es tanto lo que trabaja, es tanto el tiempo que dedican a su trabajo que ya no tienen tiempo para escuchar a Dios. Ya no tienen tiempo ni para escuchar a su familia. Pues pasan todo el día en la calle. ¿Está mal trabajar? No, no está mal. Pero tú no puedes dejar que el trabajo te absorba todo el tiempo. Hasta el tiempo de tu familia no te lo puede absorber el trabajo. Porque Dios estableció un orden cuando creó los cielos y la tierra. Y estableció el tiempo, y hay tiempo para todo, mi querida iglesia. Eclesiastés 3 está. Tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para compartir, tiempo para llorar, tiempo para reír. Tenemos tiempo para todo. Dios no se equivocó en su calendario, en su tiempo. Dios hizo todo perfecto. Por eso no te sobrecargues de trabajo. No te desesperes, no te afanes por la riqueza de este mundo. Pídele dirección a Dios para que Dios te minimice el tiempo de carga que lleva en el trabajo y te haga prosperar de una manera sobrenatural. Otra de las barreras es la envidia. Esta es una barrera silenciosa que te hace que no alabes ni celebres el crecimiento y el avance de otras personas. La envidia es una barrera silenciosa que la tienes en tu interior y eso te impide hasta celebrar el crecimiento de tu hermano, el avance de tu hermano. Otra de las barreras es la duda y la incredulidad. Son barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios. Y el antídoto para silenciar las voces de la duda es escuchar en su lugar la voz de Dios. Y el antídoto también para nosotros despojarnos de todo esto y empezar a escuchar la voz de Dios de una manera clara y precisa, lo dice Santiago 1:21 y lo leyó la pastora en el ayuno. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Iglesia, es hora de deshacerte de la amargura, es hora de deshacerte del miedo, del orgullo, de la envidia, de la falta de disciplinas.
Es hora de deshacernos de todo aquello que contamina nuestra mente y nuestro corazón. Es hora, iglesia, de deshacernos de las malas actitudes, de los pecados y las malas influencias que nos impiden escuchar la voz de Dios. Aceptemos, mi querida iglesia, con humildad la palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, porque tiene el poder para salvar tu vida, salvarte de la depresión, de la tristeza, de la angustia y de la mortificación. La palabra de Dios tiene el poder para limpiar hasta nuestra mente de pensamientos negativos. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:23, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. La palabra de Dios tiene el poder para sanar nuestras heridas, tiene poder para forjar nuestro carácter. Por eso dígale que está a su lado, despójate de lo malo y lo sucio que hay en tu corazón y no se ofenda. Mire, no se ofenda si alguien se lo dice. Porque es el mismo Dios que lo está hablando. Dios está utilizando a tu hermano que está a tu lado para decírtelo. Despójate de lo sucio y lo malo. Cada quien se debe revisar qué tiene en su corazón. ¿Qué barrera te está impidiendo? ¿Tienes envidia? Límpiate de lo sucio, porque es una suciedad que te impide escuchar la voz de Dios, que te impide fortalecer y celebrar el crecimiento de otros. Límpiate de la amargura. La amargura es una suciedad también. Límpiate de todas esas barreras que te están impidiendo escuchar la voz de Dios, que te están impidiendo disfrutar de las bendiciones de Dios. Despojémonos de lo malo y lo sucio. O despojarnos de lo malo y lo sucio no es una tarea fácil. Escuche bien, requiere de un esfuerzo constante, de una actitud de humildad y disposición para permitir que la palabra se implante en nuestro corazón. No es fácil, hermano. A veces uno lo escucha, pero ponerlo en práctica, aplicar, no es una tarea fácil. Despojarnos de todo aquello que hay en nuestro corazón no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios y la palabra son dos elementos, aspectos esenciales para limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Por eso pídale a Dios que te dé la fuerza y el poder para eliminar las barreras que has permitido que se interpongan entre tú y Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza y el poder para eliminar todo eso, porque por tu propia fuerza tampoco lo vas a poder lograr. Tiene que ser con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los pasos, pastor, para escuchar la voz de Dios? Uno de los pasos para escuchar la voz de Dios es dedicar tiempo a la oración. Esa es una de las formas de escuchar la voz de Dios, porque la oración es una forma de comunicarnos bidireccionalmente con Dios. Es una manera de nosotros detenernos, hablar con Dios, pero también escuchar a Dios. Y para hacer una oración provechosa, fructífera, hay que favorecer también el silencio, crear un espacio donde tú puedas estar en silencio. Favorecer el silencio es una condición indispensable para escuchar la voz de Dios. Y más que propiciar un silencio exterior, porque tú puedes propiciar el silencio exterior, puedes apagar el radio, la televisión, el celular, le puedes bajar el volumen a todo, porque estás propiciando ese silencio exterior. Pero más que eso, tú tienes que propiciar tu silencio interior. Porque el silencio interior muchas veces te perturba y se interpone entre tú y Dios, entre tu intimidad y tu relación con Dios. Eliminar todos los ruidos externos e internos que intervienen negativamente en la oración. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso Mateo 6:6 dice, cuando entres a tu aposento, a tu cuarto y cierres la puerta, tú que me buscas en los secretos, yo te recompensaré en público. Cuando usted vaya en los secretos a orarle a Dios, usted tiene que propiciar el silencio, la quietud. En el exterior, pero también en su mente. Porque a veces nuestra mente está llena de ruidos y no la podemos muchas veces aquietar. Y eso se interpone en mi relación con Dios. Porque a veces nosotros hablamos con Dios, pero no escuchamos a Dios. Y eso lo desarrollamos todo. La mayoría de nosotros somos hábiles para hablar con Dios, pedirle a Dios.
Pero tenemos que desarrollar también la capacidad de escuchar a Dios. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Practicando la meditación para abrir la mente y ser más receptivo. Y una de las maneras de practicar la meditación es a través de la lectura. La meditación puede ayudarte a calmar tu mente y a sintonizar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y eso es bíblico. Porque en el Salmo 1, versículo 3, 4, por allí está, dice, medita en su palabra de día y de noche. O sea, la meditación no solamente tú la meditas en el momento que vas a sola y lees la palabra, tú la tienes que meditar durante todo el día. Tienes que internalizar esa palabra. Eso es meditar. Para que tú puedas sintonizar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Yo quiero estar en sintonía constante con Dios. ¿Cuántos de los que están acá no quieren mantener esa sintonía constante con el Señor? Todos queremos mantenernos en sintonía, en armonía con Dios. Pero ¿cómo te mantienes en armonía con Dios si no meditas su palabra? Si no tienes un tiempo de meditación. ¿Cómo escuchar la voz de Dios, pastor? Apartar tiempo para leer la Biblia. Leer la Biblia con regularidad nos lleva a conocer mejor la voluntad de Dios. Y creo que aquel que no tiene hábito de lectura va a sufrir en este hábito. Porque hay personas que no tienen el hábito de leer. Yo estoy desarrollando ese hábito de lectura. Estoy desarrollando el hábito de leer constantemente. Porque antes venía leyendo cuando me tocaba el compromiso de predicar. Pero ahora no, leo constantemente, leo mis devocionales, trato de meditar en lo que Dios me habla. Y he estado meditando en unos pasajes de la Biblia durante este año 2025. Comencé ese tipo de meditación. Y una de las meditaciones es Efesios 4:23, medité en esa palabra. Salmo 31, 14 al 18 también la estoy meditando. Mateo 25:23, ¿y qué dice, pastor? Mateo 25:23 dice que tenemos que serle fiel a Dios en lo poco y en lo mucho Él nos va a colocar. Y estoy meditando en eso porque la manera como yo terminé el 2024 me enseña esa reflexión. No va a determinar lo mucho que Dios tiene para mí en este 2025. Eso es meditar. El Salmo 31, 14 al 18, uno de los pasajes dice, en tus manos están mis tiempos, dijo el salmista David. Mi futuro está en tus manos. Líbrame, Señor, de todo aquello que me persiguen y me quieren causar daño. Entendí que mi futuro y el futuro de mi casa, de mi generación, está en las manos de Dios. Y saber que Dios me ama y saber que Dios me cuida, me permite mantenerme firme en la fe en Dios y la confianza en Dios. Eso es meditar. Y Efesios 4:23 también lo he meditado. Que el Espíritu de Dios renueve mis pensamientos y mis actitudes. Porque los pensamientos y las actitudes tienen que ser renovadas continuamente. Eso es meditar en la palabra de Dios. Por eso esto te tiene que desarrollar ese hábito de leer la palabra de Dios y meditarla. Cuando leemos, también buscamos la dirección del Espíritu Santo. Es una manera de escuchar la voz de Dios. Buscar la dirección del Espíritu Santo. Esto significa pedirle al Espíritu Santo que nos direccione en todo lo que hagamos y que nos ayude a reconocer la voz de Dios. Porque para eso está el Espíritu Santo. Jesús dijo, no lo voy a dejar solo, le voy a dejar al Consolador, al Maestro, a su guía, al instructor, al consejero, para que los guíe en todo. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso se pide en oración. Otra de las maneras de escuchar la voz de Dios es escribir lo que Dios nos habla. Tenemos que desarrollar ese hábito. Muchos se sientan y leen y usan su mente como una libreta para escribir todo lo que Dios habla. Si tienes la capacidad de grabarte todo, te lo respeto. Pero muchos nos aconsejan desarrollar el hábito de escribir. Cuando tú escribes, la mente también, que es un músculo que hay que mover, también ella empieza a crear ese hábito de lectura y escribir, porque hay personas que les gusta leer, pero no les gusta escribir. Se les hace difícil escribir. Y eso es algo que debemos desarrollar, escribir lo que Dios nos habla. Y usted me ve en la libreta de los 3 versículos y yo le escribí
Desarrollé mi mensaje allí, corto, pero lo desarrollé. Y todos los años, y le hace vulnerable, todos los años compro una libreta y empiezo a desarrollar ese hábito. Y hay momentos donde me detengo y lo dejo de hacer. Pero este año me he propuesto en esta área a desarrollar el hábito de escribir mis devocionales todos los días. Otra de las maneras de escuchar la voz de Dios es comunicarnos con sinceridad a través de la oración. No sé si usted es sincero con Dios, es transparente. No sé si usted se expone y expone todas sus debilidades, todas sus ansiedades delante de Dios. Pero una de las maneras de escuchar la voz de Dios es poner todo lo que sentimos, todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón, exponer lo que tú sientes, lo sucio, lo malo que pueda haber en tu corazón, lo tienes que exponer. Dile al Señor con sinceridad qué sientes, qué tienes dentro, qué necesitas que Él te saque de tu corazón. Inseguridades, temores, miedos. Tenemos que ir en comunicación con Dios, pero con sinceridad. Otra manera de escuchar la voz de Dios es aquietar nuestra mente y eliminar las distracciones. Otra es estar dispuesto a obedecer. Cuando hacemos este hábito día tras día, nuestros oídos espirituales se van a ir afinando a la voz de Dios. O sea que esto es una tarea que Dios mismo nos está dejando también esta mañana. Solo así desarrollaremos la capacidad de escuchar su voz en medio de tantas voces que vienen de este mundo. Así que aprende en medio del caos, mi querida iglesia, o en medio del bullicio del mundo a escuchar la voz de Dios, del que ama nuestra alma. Recuerda que vivimos en un mundo donde el bullicio que producen las voces a nuestro alrededor es tan fuerte que a menudo nos resulta difícil escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 10, 27 al 28: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatármela, nadie podrá quitármela. Este pasaje nos enseña o nos habla sobre la relación que existe entre Jesús y sus seguidores. Jesús usa una metáfora donde Él se compara a un pastor y a nosotros como ovejas. En un tiempo, en ese principio de mi crecimiento espiritual, escuchaba que nosotros no podemos ser ovejas, que nosotros tenemos que dejar de ser ovejas y tenemos que pasar a ser discípulos, porque las ovejas son tercas, porque las ovejas hay que quebrarle una patica para que pueda ser direccionada por el pastor. Y en un principio dije, es lógico que de oveja pase a ser discípulo, porque ya yo no quiero ser un cristiano, un creyente terco, que me tenga que estar el Señor quebrándome en cada momento para dejarme direccionar por Él. Pero después entendí que nosotros nunca dejaremos de ser ovejas, porque una oveja siempre necesita del cuidado de su pastor, y Jesús es nuestro mayor pastor. Nosotros nunca dejaremos de ser ovejas porque las ovejas siempre necesitan que se le alimente, que le den pasto fresco. Y Jesús dijo en el Salmo 23 que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y hasta ahora y hasta hoy el pasto fresco no nos ha faltado, porque Dios siempre ha hablado de nuestras vidas, siempre nos ha sentado en esta mesa y siempre nos sirve un banquete. No sé para usted, pero todo lo que yo he escuchado en este lugar, desde mi crecimiento y desde mi llegada a esta iglesia, siempre me ha alimentado con pasto fresco. Siempre me ha alimentado con una palabra que me ha hecho crecer y avanzar. Cuando yo entendí que me tenía que sentar a la mesa y compartir la mesa y el banquete que Dios tenía para conmigo,
yo pensé que me iban a dar alimentos sólidos. Pero entendí en Mateo 4:4 que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y cuando entendí eso, cada domingo venía con la expectativa de recibir algo de Dios para mí. Porque tenía siempre la sed, tenía siempre el hambre de crecer y cambiar. Y todavía esa sed y esa hambre tiene que permanecer. Pero ahí entendí que tenía que alimentarme cada día de la palabra de Dios. Y aquí siempre se ha dado un alimento. Humildemente y sanamente se lo digo. Para mí Buenas Nuevas tiene todas las condiciones dadas para crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Aquí hay alimento para cada una de las áreas en las cuales tú quieras crecer. Tienes alimento para tu crecimiento personal. Tienes alimento para tu familia y tu matrimonio. Tienes alimento para crecer económicamente. Tienes alimento para ser un buen padre. Que vamos a retomar esos talleres, lo vamos a retomar. Pero aquí están todas las condiciones dadas para crecer. Buenas Nuevas es un lugar apto, apropiado para nuestro crecimiento personal. Y aquí no ha faltado ni faltará el pasto fresco en esta casa. Porque Dios siempre lo va a dar. Dios siempre lo va a dar. Y aun cuando tú escuchas repetitivamente, de repente por 3 domingos este mensaje, creo que Dios en 3 domingos no ha hablado de manera diferente. Dios nos hizo metáfora y alegoría en 3 domingos diferentes. Y el primer domingo nos habló que el Espíritu Santo es nuestro afinador y nos comparó nuestras vidas con los instrumentos musicales, las cuales tenemos que ser afinados por el Espíritu Santo. Porque Dios quiere una iglesia que camine en armonía, en sintonía, en su visión y su misión. Y el segundo domingo también nos siguió hablando del por qué tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros, porque Dios nos quiere direccionar durante estos 365 días. Y lo decimos 365 días porque es el año que está transcurriendo. Pero nosotros necesitamos ser direccionados por Dios hasta que partamos de esta tierra. No solamente en 2025. Y Dios nos habla hoy las barreras que nos impiden escuchar su voz y cómo debo yo escuchar su voz. Por eso siempre en este lugar Dios nos va a revelar una palabra que alimente nuestro espíritu para nosotros mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. Porque Dios te hizo un llamado a ti, me hizo un llamado a mí. Pero nos hizo un llamado para ser fructífero, escucha bien, productivo. Aprender a escuchar la voz de Dios, pero también llevar ese mensaje que Dios nos da a aquellas personas que lo necesitan. El mundo necesita desesperadamente escuchar la voz de Dios. Y la va a escuchar por medio de la música, pero también por medio de nosotros. Porque nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Tú y yo somos portadores de la palabra de Dios. Tú y yo somos la boca de Dios. Tú y yo somos las manos de Jesús. Tú y yo somos los pies de Dios para mostrarle el camino a aquellos que se están perdiendo y sumergiendo en la maldad y el pecado. Por eso Jesús usa esta metáfora donde Él se compara con un pastor y a nosotros como ovejas. Jesús dice: mis ovejas escuchan su voz, lo conocen y lo siguen. Hay personas que han desarrollado la capacidad de escuchar, pero no conocen verdaderamente a Jesús. Por eso le cuesta seguirlo. Cuando una persona sigue a Jesús, estamos mostrando una vida comprometida con Él. Cuando una persona sigue a Jesús, lleva una vida íntegra y honesta delante de los ojos de Dios. Cuando una persona sigue a Jesús, es porque se le ha revelado el plan y el propósito de Dios para su vida. Por eso hay muchos que escuchan su voz, pero no lo han conocido. Por eso no lo siguen. Por eso les cuesta seguirlo. Por eso les cuesta mantenerse en la posición que Dios le ha asignado y en la tarea que Dios le ha revelado. Porque no lo conocen. Una cosa es escuchar, otra cosa es conocer y otra cosa es seguir.
Cuando tú escuchas y tú empiezas a conocer a Jesús por medio de su verdad, porque Jesús está plantado en la palabra, si tú desarrollas el hábito de leer, vas a conocer quién es Jesús. Y a conocer quién es Jesús, lo vas a seguir. Porque Jesús es el centro, es el Salvador, es el proveedor, es el que sustenta, es el que nos sana, es el que nos limpia. Jesús es el que transforma. Jesús es el todo. Jesús debe ser y siempre ser el centro de nuestras vidas. Esto significa que como creyentes debemos ser capaces de reconocer su voz en medio del ruido del mundo y obedecerle. Ahora la pregunta es, ¿te consideras una oveja de Jesús? Eso se lo evalúa usted ahí. ¿Te consideras una oveja de Jesús? ¿Te consideras una persona, un hombre, un matrimonio que oye, conoce y sigue a Jesús? ¿O todavía estás en el proceso de escuchar, conocer y seguir? Y se respeta el proceso, hermano, porque en el proceso está la clave para el crecimiento. Pero hay personas que postergan el proceso. 10 años, 15 años y todavía, pastor, estoy en el proceso. Así no funciona, iglesia. Por eso te das cuenta y te evalúas cada año que te mantienes en el mismo lugar, en el mismo sitio. Tu relación, tu vida personal, tu crecimiento, no avanzas, no creces, no prosperas, no tienes éxito. Todo el tiempo los mismos conflictos, todo el tiempo los mismos problemas, todo el tiempo las mismas crisis. Estás postergando el escuchar, el conocer y seguir a Jesús. Y te respeto tu proceso, pero este es el año donde te tienes que determinar, te tienes que decidir a escuchar y conocer y seguir a Jesús. Escuchar y conocer y seguir los planes y el propósito que Dios tiene para ti. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos afinar nuestros oídos para recibir las directrices claras y precisas, para escuchar la voz de Dios. Debemos silenciar las distracciones del mundo y enfocarnos en su palabra a través de la oración y la escritura. Iglesia, tenemos que crear un espacio para escuchar la voz de Dios por encima de los ruidos de este mundo, para poder enfrentar con fe los desafíos de la vida. Porque los desafíos continúan. No creas porque escuche la voz de Dios, conozcas a Jesús y sigas a Jesús, los desafíos ya se te terminaron. No, los desafíos continúan. Pero algo que nos garantiza el escuchar, conocer y seguir a Jesús es que vamos a poder enfrentar y superar cualquier desafío que se nos presente, porque Jesús está por encima de cualquier problema. El Espíritu Santo habla en silencio y en paz. Para escucarlo necesitas hacer un espacio y silenciar las voces que te alejan de su presencia. Por eso el Salmo 46:10 dice: quédense quietos, iglesia, y sepan que yo soy Dios. Toda nación, toda familia, todo hombre y mujer me honrará, y seré honrado en el mundo entero. Escucha atentamente, iglesia. Dios está liberando claridad para el año 2025. Y afinar nuestros oídos a su dirección transformará nuestras luchas, nuestros desafíos y nuestros problemas en crecimiento. Y nos va a ayudar a ver el camino con una claridad que nunca antes habíamos experimentado. Dios nos está llamando para que afinemos nuestros oídos a su voz y caminemos todos los días agarrados de su mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque afinar nuestros oídos a la voz de Dios nos garantiza que en medio de los desafíos de la vida, Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará contigo. Él no te va a abandonar. Él no te va a desamparar.